Veíamos de que en el libro de Josué ellos terminaron en la tierra prometida. En el libro de Jueces, el final es muy diferente. El libro de Jueces, espiritualmente, es un libro, para mi persona, bastante difícil y muy útil. Bastante difícil por lo que nos narra, por la sobriedad de la realidad que presenta. Y muy útil porque de este lado de la eternidad, en este mundo caído, tenemos muchas similaridades con esto. Las similaridades son grandes y es necesario que nosotros tengamos una comprensión seria acerca de Jueces para ver a Yahweh, no solamente para ver el pecado que ocurrió, las complicaciones, las dificultades, sino ver a Yahweh. ¿Para qué Yahweh preservó este libro para nosotros en el Antiguo Testamento? ¿Para qué? Este libro presenta esta frase tan trágica. Cada uno hacía lo que le parecía bien. Vamos a empezar. Y empieza incluso con un tono ya fuerte. Acaba de morir Josué. Después de la muerte de Josué, dice el principio de este libro. Y tenemos nosotros la fidelidad de Yahweh en resalte y la desobediencia de Israel. En este primer capítulo, en los primeros 36 versículos, vemos eso. Vemos nosotros de que hubieron lugares no conquistados. Manasés no hizo ciertas cosas en el versículo 27. Sometieron a los cananeos a trabajos forzados, pero eso no era lo que se les había mandado. Efraín no expulsó a los cananeos que habitaban en Geser. Y así vemos nosotros de que poco a poco se fueron incumpliendo las cosas. Y en el capítulo 2 nosotros vemos que hay implicaciones teológicas de esta desobediencia. Yo, dice Yahweh, los saqué a ustedes de Egipto y los conduje a la tierra que había prometido a sus padres y les dije, jamás quebrantaré mi pacto con ustedes. Y en cuanto a ustedes, no harán pacto con los habitantes de esta tierra. Sus altares derribarán. Clarito, indiscutible. Pero no me han obedecido. ¿Qué es esto que han hecho? Por lo cual también dije, no los echaré de delante de ustedes, sino que serán como espinas en su costado, y sus dioses les serán lazo para ustedes. Cuando el ángel de Yahweh habló estas palabras a todos los israelitas, el pueblo alzó su voz y lloró. Y llamaron a aquel lugar Boquim. Pues después de esta muerte de Josué se levantó otra generación, dice el versículo 10, que no conocía a Yahweh ni la obra que había hecho por Israel. ¿Recuerdan cuando empezaba Éxodo y decía que se levantó un rey que no conocía a José? Hubieron implicaciones de lo que no había conocido a él. Aquí van a haber muchísimas implicaciones de que esta generación no conocía a Yahweh ni a su obra. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? ¿Cuáles son esas consecuencias? Hicieron lo que era malo. Sirvieron a los Baales, a los dioses falsos. Abandonaron a Yahweh, su Dios, y siguieron a otros dioses ante los que se postraron. Dejaron a Yahweh y sirvieron a Baal y a Astarot. Y la ira de Yahweh se encendió. Versículo 14. Y los entregó en manos de salteadores que los saquearon. Lo opuesto de lo que veíamos nosotros en Josué. Ahora estamos viendo aquí en Jueces que Yahweh los entrega a los israelitas
a manos de estos saqueadores. Los vendió en manos de sus enemigos. No pudieron hacer frente a ellos. ¿Por qué? Porque la mano de Yahweh estaba contra ellos para mal. Y se angustiaron mucho. ¿Cómo no se va a angustiar usted? Versículos 16 al 17. Entonces Yahweh levantó jueces que los libraron de la mano de los que los saqueaban. Sin embargo, no escucharon a sus jueces, porque se prostituyeron siguiendo a otros dioses y se postraron ante ellos. Se apartaron pronto del camino en que sus padres habían andado en obediencia a los mandamientos del Señor. No hicieron como sus padres. No hicieron como sus padres. Versículo 18. Cuando Yahweh les levantaba jueces, el Señor estaba con el juez y los libraba de mano de sus enemigos todos los días del juez. Aquí empieza el patrón que vamos a ver en este libro. Nos lo está describiendo el autor. Porque Yahweh se compadecía por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Pero cuando moría el juez, ¿qué pasaba? Ellos volvían atrás y se corrompían aún más que sus padres, siguiendo a otros dioses, sirviéndoles e inclinándose ante ellos. No dejaban sus costumbres ni su camino obstinado. Entonces la ira del Señor, la ira de Yahweh se incendió por el quebrantamiento del pacto que estaba cometiendo Israel. Yahweh no volvería a expulsar ya a ninguna de las naciones que Josué dejó cuando murió. Y aquí nosotros vemos que Daniel Block, él llama a esto la cananización de Israel, que los israelitas se volvieron como los cananitas. Y esto es un concepto que nosotros debemos tomar muy seriamente en nuestro mundo actual, en el que este laicismo acelerado o secularismo, si quieren utilizar el anglicismo que a mí no me gusta, esta idea de que el ser humano vive sin Dios, pero puede determinar sus propios, el bien, el mal, su identidad, su personalidad y todo eso. Es una religión muy militante, de hecho. Nosotros tenemos que tener cuidado de vivir como la ciudad en la colina, como la luz del mundo, como la sal. No cananizarnos, volvernos como ellos, hacer un compromiso con ellos por acá, por allá, más acá, me pongo de acuerdo contigo por acá, pero un poquito nomás, voy a utilizar tus frases, tus palabritas, voy a decir esto para que no te sientas mal, voy a decir esto para que no me trates mal, poco a poco seremos Canaán. Eso es lo que pasó aquí. E Israel es probado por medio de las naciones, dice el capítulo 3, versículos 1 al 6. Versículo 4, era para probar a Israel, para ver si obedecían los mandamientos que Yahweh había ordenado a sus padres por medio de Moisés. ¿Y qué hicieron? Tomaron para sí a sus hijas por mujeres y dieron a sus propias hijas a los hijos de ellos y sirvieron a sus dioses. La cananización de ellos. Vamos a darnos un vistazo general aquí, antes de adentrarnos a detalles, de esta historia cíclica de la desobediencia y rescate de Israel. Vemos nosotros que hay ciclos que estaban descritos hace un rato aquí. Hay el ciclo de Otoniel en el capítulo 3, versículo 7 en adelante. Capítulo 3, versículo 12 en adelante es el ciclo de Ahod. Capítulo 4, el ciclo de Débora. Capítulo 6 empieza el ciclo de Gedeón. Capítulo 10, versículo 6 empieza el ciclo de Jefté. Capítulo 13 empieza el ciclo de Sansón. 6 jueces. 6 ciclos. Hubieron otros que se los menciona muy brevemente, pero esos 6 ciclos son los ciclos que nosotros vemos. ¿Y cómo sabemos que está empezando un nuevo ciclo? La frase en el texto, hicieron lo malo ante los ojos de Yahweh. De una u otra manera vemos esa frase, eso nos suele indicar que estamos volteando la página al nuevo ciclo del nuevo juez. El autor Tim Keller nos dice a nosotros de que estamos viendo aquí las consecuencias, los resultados del fracaso de echar fuera de su tierra a los ídolos. En la Biblia, dice Keller, recordar y olvidar tienen un significado espiritual. ¿Por qué tomarnos un tiempo para hablar de esto? Es porque se utiliza este lenguaje bastante en este libro. Se le está pidiendo a Dios, cuando se recuerda, Señor, no es porque Dios sea olvidadizo, Dios es todopoderoso.
omnisciente, lo sabe todo, lo conoce todo. Nosotros lo que le estamos pidiendo es que actúe de acuerdo a su carácter. Señor, acuérdate de tus promesas, que si yo me acuerdo de ellas, ¿cuánto más te vas a acordar tú? Por favor, Señor, haz lo que has prometido. Sé quién tú eres. O, si le pide lo contrario, le está pidiendo que no actúe de acuerdo a lo que sabe que él va a hacer, de acuerdo a lo que Dios mismo sabe, que perdone. No cuentes mi iniquidad. Quiere decir, pues, de que a pesar de que tengo iniquidad, a pesar de que ya la embarré, Dios no cuenta eso, se olvida de eso. No es que se olvida porque ya no hay ninguna manera de que eso esté en su mente, en toda la historia de la humanidad. Es de que Él, por medio de Cristo, dice, su pecado ya no cuenta. Es como que estuviera olvidado. Pero antes de que me vaya nuevamente al Nuevo Testamento, volvamos, no me dejen ir muy lejos, regresemos a Jueces, que tenemos todavía mucho trabajo que hacer. Ellos no estaban dirigidos por lo que ellos sabían. Vamos al ciclo de Otoniel. Vemos nosotros a Otoniel por primera vez en el capítulo 1, versículo 3, siendo fiel en tomar a Debir o Kirat Sefer. Su vida es relatada en detalle en este ciclo, algo que no vemos en algunos de los jueces. No hay reporte de pecado en su vida. Él no es como Sansón. No me quiero adelantar, pero Sansón no fue un santo. Aquí Otoniel no hay ningún reporte, no hay ninguna indicación en el texto de pecado al que el autor humano o divino del libro nos esté apuntando. El espíritu de Yahweh vino sobre él para que juzgue a Israel y la tierra tuvo 40 años de descanso. 40 años de descanso. Yahweh entregó a los israelitas a que sirvan a Eglón, el rey de Moab, por 18 años. Pero clamaron a Yahweh y les levantó un libertador. Esta transición al juez Ahod. Zurdo, dice el texto. Pero en realidad lo que dice es impedido de la mano de su lado derecho. O sea, de que no podía usar su mano por alguna razón. Entonces, zurdo, me imagino, le traducen porque tenía que usar su mano izquierda para hacer todo, porque no podía usar su mano derecha. ¿Sería esto algún tipo de discapacidad? ¿Sería esto algún tipo de...? No conocemos. Solo sabemos eso, de que fue impedido de la mano de su lado derecho. Entonces esto es un poco irónico porque obviamente derecho o diestro tiene el significado de ser justo, de ser santo. Entonces alguien que sea un juez zurdo o que no puede usar su mano derecha, hay algo de imagen allí, de algún tipo de mensaje que se nos está comunicando. Ahod tiene un mensaje de Dios para el rey Eglón de Moab. Dios entrega a los moabitas a las manos de Israel y hay 80 años de descanso. Samgar no sigue el ciclo, salvó a Israel. Débora, capítulo 4, lo vemos en forma de historia. Capítulo 5 lo vemos en forma de cántico, como poesía. Ella era una profetisa que juzgaba a Israel. Ella mandó a llamar a Barak para decirle lo que le había ordenado Yahweh. Marcha al monte Tabor con 10,000 hombres para que Yahweh entregue a Sísara. Lo que dice él, si tú vas conmigo yo iré, pero si no vas conmigo no iré. Versículo 8 del capítulo 4. Ciertamente iré contigo, le dijo Débora. Sin embargo, el honor no será tuyo en la jornada que vas a emprender, porque Yahweh venderá a Sísara en manos de una mujer. Yahweh derrotó a Sísara con todos sus carros y todo su ejército a filo de espada delante de Barak. Pero Sísara huyó a pie a la tienda de Jael, la cual lo mató con una estaca de la tienda y un martillo. Tim Keller hace como manera de comparación de que es como que una mujer moderna haya matado a alguien con su horno microondas o con sus electrodomésticos, por así decirlo. ¿Por qué? Porque las mujeres eran las encargadas de armar la tienda. Entonces el martillo y la estaca eran sus herramientas para ser mujeres. Ella está siendo muy femenina. Está utilizando, por así decirlo, sus electrodomésticos para hacer esto. El ciclo de Gedeón empieza en el capítulo 6 y va hasta el capítulo 8, versículo 35.
Los israelitas estaban escondidos en las montañas y cavernas y lugares fortificados, y Yahweh los había entregado a los madianitas por 7 años. Y estos madianitas fueron terribles. Ellos les trajeron pobreza, hambruna y devastación, porque ellos destruían el producto de la tierra, no dejaban ningún sustento para Israel. La respuesta de Yahweh a la opresión de Israel no fue dinero, no fue cultivos, no fue abundancia de cosecha, fue un profeta. Versículo 8. Vemos nosotros que dice el versículo 8 del capítulo 6, Yahweh envió a un profeta a los israelitas que les dijo, así dice Yahweh, Dios de Israel, fui yo el que los hice subir a ustedes de Egipto y los saqué de la casa de servidumbre. Los libré de la mano de los egipcios y de la mano de todos sus opresores. Los desalojé delante de ustedes, les di su tierra y les dije, yo soy Yahweh su Dios. No temerán a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan, pero ustedes no me han obedecido. Ese llamado viene a Gedeón. Yahweh está contigo, valiente guerrero, le dice versículo 12. La respuesta, ¿por qué? ¿Dónde? No nos hizo el Señor subir a Egipto, pero ahora Yahweh nos ha abandonado y nos ha entregado. Esa es la respuesta de este gran, valiente guerrero de Gedeón. ¿Qué le dice el Señor? Ve tú con esta tu fuerza y libra a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te he enviado yo? ¿No te he enviado yo? Le dice el Señor. ¿Cómo libraré a Israel? Le dice él. Mi familia es la más pobre, yo el menor. Yahweh le dice, ciertamente yo estaré contigo. Versículo 15. Derrotarás a Madián como un solo hombre. Y aquí vemos nosotros un comentario del comentario de Tim Keller, que dice que la santidad y la gracia se muestran aquí en mostrarnos de que Dios es más justo y más misericordioso que nosotros. ¿Cuántos de nosotros no habíamos ya ido y dicho, Gedeón, bobo, qué estás diciendo? No, o sea, el Señor es santo. Su santidad nunca se pone en tela de dudas, pero también es lleno de gracia. Ciertamente yo estaré contigo, muchacho malcriado, atrevido que me hablas de esta manera. No le dice eso al Señor, pero sabemos que estaba haciendo así. Y el Señor le dice, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a Madián como un solo hombre. ¿Y qué hace Gedeón? Le pide más evidencia. Si he hallado gracia ante tus ojos, muéstrame una señal, le dice. El ángel de Yahweh lo hace. ¿Y qué le dice él? ¡Ay de mí, Señor Dios! Porque ahora he visto al ángel de Yahweh cara a cara. Versículo 22. Yahweh le dice, la paz sea contigo. No temas, no morirás. ¿Por qué? Porque alguien que se ponga a estar así, sin Jesucristo, en los tiempos antes de Jesucristo, terrible, es muerte segura, el hombre pecador contra el Dios santo. Aquella misma noche Yahweh le mandó a derribar el altar. Versículo 25 en adelante del capítulo 6. Le mandó a derribar el altar de su padre y a cortar la acera que estaba junto a este y a que edificara un altar a Yahweh. Pero como temía tanto a lo que iban a decir los demás, lo hizo de noche. Y de ahí fueron, y a pesar de que él lo hizo de noche, supieron quién fue. Y fueron a donde su padre le dijeron, saca a tu hijo para que se muera. ¿Y qué dijo el padre? El padre lo defendió. ¿Lucharán ustedes por Baal o lo librarán? Si Baal es un Dios, que luche por sí mismo, porque alguien ha derribado su altar. Nosotros, el espíritu de Yahweh vino sobre Gedeón, ven cómo sigue el ciclo, el espíritu de Yahweh viene al juez, y este tocó la trompeta, y los de Abiezer se juntaron para seguirlo. ¿Y qué hace este señor? Otra prueba. Hace una prueba del vellón, de la tela de oveja, que dice, el pueblo que está contigo es demasiado numeroso para que yo entregue a Madián en sus manos, le dice el Señor. No sea que Israel se vuelva orgulloso y diga, mi propia fortaleza me ha librado. Nuestro Creador nos conoce, Él sabe la manera en la que caímos, Él sabe cómo el pecado ha destruido lo mejor de nosotros. Él sabe de que si nosotros ganamos algo, es muy posible que nos empecemos a jactar de ello. Y Él le dice, mira, tú tienes suficientes soldados para ganar esta cosa sin mí. Si tú te vas así, vas a decir, yo gané. 22,000 regresaron, quedaron 10,000. Finalmente el Señor los redujo a 300 y les dijo, los salvaré con 300 hombres. Y después vienen y un hombre estaba contando un sueño acerca de la espada de Gedeón que Dios ha entregado en su mano y
a Madián y a todo el campamento. ¿Y qué hace Gedeón cuando escucha eso? Se inclina y adora. Vemos la derrota de los madianitas en los versículos 19 al 25. A los hombres de Efraín, los hombres de Efraín lo fueron y lo criticaron al no llamarnos. Se sintieron como que no los incluyó. Y aquí empieza la complejidad. Vemos que empezamos a ver la complejidad de Gedeón, que ya la habíamos visto. Él obedece al Señor, va y destruye todas estas cosas que no son de Dios. Pero estas cosas son una ofensa a Dios, pero lo hace de noche porque tiene miedo. Aquí vemos nosotros de que él gana estas victorias de la mano del Señor con pocos hombres para que la gloria sea de Dios y no de Gedeón. Pero aquí en cuanto llegan los de la tribu de Efraín y se empiezan a quejar, a reclamarle de por qué no los llevó a ellos. Tanto quería él ser honrado y respetado por ellos, que vemos en su ira, en la revelación de esta ira, quizá un poco del efecto del éxito que él sintió, a pesar de que fue el éxito de Yahweh, y el peligro al que él llegó por culpa de esto. Él utilizó diplomacia aquí, pero incluso esa diplomacia esconde su temor y su debilidad. A pesar de haber visto de que Yahweh le entregó esto con 300 hombres, él se siente que la tribu de Efraín lo puede vencer, lo puede derrotar, le puede poner todo en tela de dudas. Pero hasta le piden que sea rey. Y él les dice, sabiamente, no reinaré sobre ustedes, ni tampoco reinará sobre ustedes mi hijo. Yahweh reinará sobre ustedes. Pero eso es como que el final de lo bueno de Gedeón, porque aquí en adelante él pide que le den esos zarcillos de oro, él los funde, hace un efod ante el cual Israel se prostituyó. Y este se volvió la ruina de Gedeón y su casa, nos dice el texto. Y vemos de que dice que hubieron 40 años de descanso, pero no es un descanso real. Si ustedes verán en los 2 ciclos anteriores había descanso y no había ni una palabra del tiempo en ese descanso. Pero aquí nosotros vemos algunas dificultades ya, algunos problemas, y nosotros vemos de que tuvo muchas mujeres nuestro amigo Gedeón. Y luego de su muerte, el pueblo empezó a prostituirse e hicieron a Baal Berit su dios, dice el texto. Y nosotros, empezando en el versículo 33 del capítulo 8, tenemos que enfrentarnos con la realidad de que se olvidaron de Yahweh. Y hay un hijo de Gedeón llamado Abimelech, el hijo del rey, en hebreo, con su concubina en Siquem. O sea, este hombre no era un santo. Se convirtió en rey usando el dinero de Baal Berit. Y a los hombres indignos y temerarios que lo seguían, Abimelech se hizo el rey. A pesar de que Gedeón dijo de que su hijo nunca va a reinar, su hijo legítimo, su hijo, de parte de una concubina, viene y hace estrategia, todas estas cosas, estos pactos, para ser el rey. Quiero que ustedes reflexionen acerca de algo. Del capítulo 8, versículo 34 al 10:5, ¿qué está ausente en el texto? ¿Qué falta? Falta el nombre del pacto de Dios, Yahweh. No lo utilizan. Vemos nosotros que hay un espíritu de discordia entre Abimelech y Siquem, de una violencia increíble que lleva a la muerte de Abimelech. Y este dice, que no se diga de mí, una mujer lo mató, mátame por favor. Mátame por favor, dice, porque una mujer arrojó una rueda de molino, versículo 53 del capítulo 9, sobre la cabeza de Abimelech, rompiéndole el cráneo. Y él ya sabía que iba a fallecer. Pero él rápido le dice a este muchacho que era un escudero que estaba por ahí, le dice, saca tu espada y mátame, que no se diga de mí, una mujer lo mató. Y así pagó Dios a Abimelech por la maldad que había hecho a su padre al matar a sus 70 hermanos. Dios también hizo volver sobre sus cabezas toda la maldad de los hombres de Siquem, y vino sobre ellos la maldición de Jotam, hijo de Jeroboam. Los israelitas vuelven a abandonar a Yahweh, y empieza el siguiente ciclo, esta vez con Jefté como juez. Jefté también se lo conoce en el texto. Vemos nosotros que en la ira del Señor, Yahweh los entregó a los israelitas, a los filisteos y a los amonitas.
fueron oprimidos por 18 años. Y esos también cruzaron el Jordán para ir a oprimir. Clamaron a Yahweh, pero los israelitas reconocieron su pecado. Pero Yahweh les dice, yo no los libraré más. Vayan y clamen a los dioses que han escogido, que ellos los libren en el tiempo de su aflicción. Que dicen, hemos pecado. Haz con nosotros como bien te parezca. Solo te rogamos que nos libres en este día. Y Yahweh no pudo soportar más la angustia de Israel. Miren, aquí Wilcock dice de que es posible que Dios esté pensando, sé lo que ustedes están haciendo en este clamor. Es solo un grito de ayuda que podría muy bien estar dirigido a los Baales en vez de a mí. Pero la diferencia aquí está en qué hicieron, se arrepintieron o no. En muchos de nuestros contextos nosotros tenemos personas que profesan la fe. Se vuelven cristianos pero siguen yendo al curandero, siguen yendo al chamán, siguen yendo al sacerdote, siguen yendo a la señora de la esquina que hace las limpias, siguen yendo donde la gitana que les dice qué va a pasar en el futuro supuestamente. En estos momentos de necesidad, cualquiera clama el nombre del Señor, pero ¿lo está haciendo con arrepentimiento o no? O sea, el versículo 16 del capítulo 10 nos muestra de que es posible que sí haya habido arrepentimiento aquí, porque dice, quitaron los dioses extranjeros en medio de ellos y sirvieron a Yahweh. Entonces aquí vemos la misericordia de Dios nuevamente en alto relieve. Vemos el arrepentimiento de Israel, de su pecado, y no solo de las acciones pecaminosas, sino de la motivación idólatra que tenían de prostituirse a alguien que no era Dios. Buscan ellos, pues al hombre que va a empezar la batalla contra los amonitas, y la elección de ellos es Jefté, guerrero valiente, hijo de una ramera, eso sí, hijo de Galaad, quien fue echado de ahí. Y cuando vienen y le dicen, oye, por favor, ayúdanos, él dice, ¿no me odiaron y me echaron de la casa de mi padre? ¿Por qué lo hicieron? Y entonces les dice, miren, sí, pero yo voy a pelear por ustedes, ¿qué va a pasar? Les dice lo que va a pasar. Y ellos responden, Yahweh es testigo entre nosotros. Ciertamente haremos como has dicho. Y él se vuelve cabeza y jefe sobre ellos. Trata la diplomacia primero. El rey de los amonitas dice que Israel debe devolverles la tierra. Jefté responde de tres maneras. Primero, históricamente. Versículos 15 al 22 le dice que la tierra era de los amorreos, no de ellos. Teológicamente, aunque un poco tenemos que verlo con cuidado, él les dice, Dios nos dio a nosotros la tierra, su Dios les dio a ustedes su tierra. ¿De qué estamos hablando aquí? Es posible que eso también sea una evidencia de canaanización, en el sentido de que es algo que pudiera ser cierto, de que él esté poniendo en el mismo nivel al Dios de Israel y a esos dioses falsos, diciendo, bueno, si mi Dios me da tierra, tu Dios te da tierra, son lo mismo, pero no es verdad eso. Tenemos que tener un poco de cuidado con esto, pero ciertamente podemos afirmar de que Yahweh les dio la tierra y como el Dios creador, protector del universo, él tiene el derecho de dársela a quien quiera. Y finalmente, legalmente, ellos hablan del caso del rey de Moab, que decidió no luchar contra Israel y su derecho a la tierra. Y aquí vemos entonces, como una conclusión, que el rey de los amonitas no hizo caso al mensaje que Jefté le envió. Y el espíritu de Yahweh vino sobre Jefté, pero él va y hace un juramento solemne a Yahweh que resulta en el sacrificio de su única hija. Él hizo un sacrificio, un voto muy apurado y resultó en esa terrible situación. En Deuteronomio 12:31 nosotros leemos de que los sacrificios humanos son una abominación al Señor. ¿Por qué dejó que esto ocurra? ¿Por qué fue de que hace la promesa de que la primera cosa que salga de la casa, la primera persona, el primer animal, lo que sea un sacrificio al Señor y que salga su hijita tocando un pandero? ¿Cómo dejó Dios que ocurra eso? Llegó quizás Jefté a creer que Dios era un Dios como los dioses de los paganos, porque había manera de decir, bueno, me equivoqué. No quiero que muera mi hija, Señor, ten piedad de mí. Pero se cumplió esto, lo llevó a cabo, como que Dios lo hubiera pedido, como que Dios lo necesitara. Sería pues que Jefté llegó a creer que Dios era un Dios como los de los paganos. Capítulo 12, nuevamente vemos que los hombres de Efraín están expresando su inconformidad con la situación. Pero eso resultó en una lucha que ganaron los de Galaad,
que respondieron al insulto de los de Efraín, o lo que vieron como insulto. Y aquí en este ciclo nosotros vemos que no hubo paz después de la muerte de Jefté. No hubo paz. Nos vamos a tener aquí por ahora. En nuestra próxima sesión empezaremos con Sansón, terminaremos el libro y continuaremos al libro de Ruth.